es con pandero, con trompeta y tambor. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas a todos. Dios los bendiga grandemente. Dios derrame de sus bendiciones sobre ti. Recibe un cordial saludo de la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Bienvenido a uno más de nuestros devocionales, hermanos, que tratamos de subir aquí todos los días para que nunca te falte la palabra del Señor durante la semana y puedas seguir meditando y ser bendecido a través de la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, este devocional, hermano, le hemos llamado Solo Dios llama. Así se llama el devocional de este momento, Solo Dios llama. El pasaje que vamos a leer, hermanos, se encuentra ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 1 al 6. Lo voy a leer. Dice así: todo sumo sacerdote es hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Verso 3: por esta razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus pecados como los del pueblo. Verso 4, que es bien importante y es en el que nos vamos a centrar. Dice: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Y por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi Hijo amado, hoy he llegado a ser tu Padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando llegamos a las iglesias, a la iglesia del Señor, ¿verdad? A la iglesia donde tú perteneces, a la iglesia donde yo estoy, cuántas veces hemos tenido en nuestro corazón el deseo de servirle al Señor? Quiero que sepas que tener el deseo de servirle al Señor no es malo. Servirle al Señor siempre va a ser bueno, siempre va a ser algo agradable para todos, ¿verdad? Agradable para ti, agradable para Dios, porque Dios también se agrada cuando Él ve que tú le quieres servir. Sin embargo, hermanos, el problema que se tiene regularmente en las diferentes congregaciones es cuando cada persona quiere tomar el lugar que ellos quieren y no precisamente el lugar que Dios quiere que tomen. Amén. Hermano, tenemos que entender que en la iglesia todos los ministerios se dan por la voluntad de Dios. Un ministerio no te lo puede dar un pastor, no te lo puede dar tu líder, porque simplemente ellos no tienen ningún poder que te pueda dar algún título ministerial. Ellos no te pueden hacer profeta, ni tampoco te pueden hacer evangelista, ni te pueden hacer maestro, ni te pueden hacer pastor, porque esto solamente viene de parte de Dios, hermano. Así que tu pastor y tus líderes no te pueden nombrar, solamente Dios lo puede hacer. Y por eso, hermanos, que es necesario que tomes en cuenta que solamente Dios tiene el control de todas estas cosas. Solamente Dios te puede dar un lugar específico dentro de la iglesia. Amén. El ministerio que debes de ostentar es el que Dios te quiere dar, no precisamente el que tú quieras tener. Además, hermanos, debes de considerar también que solamente Dios te puede preparar. Es bueno, hermano, que vayas y te prepares a un instituto bíblico. Es bueno, no es malo. Sin embargo, es necesario que sepas que un instituto bíblico no le da ministerios a nadie. Aprendes mucho de la palabra, ciertamente, pero ellos no pueden prepararte como pastor, ni como evangelista, ni como profeta. Ese tipo de trabajos, hermanos, y esa preparación solamente te la da el Señor Jesús. Amén. Tienes que tenerlo en cuenta, hermanos. Yo sé que muchas veces todos queremos tener lugares altamente importantes, altamente de influencia dentro de la congregación. Pero ¿qué pasa, hermanos, si la voluntad de Dios para ti no es esa, sino otra, diferente a la que tú deseas en tu corazón? Amén. Yo, por ejemplo, muchos años he deseado en mi corazón ser apóstol, ¿verdad? Pero el Señor no me llamó para eso, me llamó para otra cosa. Y tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios. Todas las cosas que Dios nos da son buenas porque Él sabe para qué nos llamó. Solamente Él sabe cuáles fueron las cualidades
y los recursos intelectuales y espirituales que puso dentro de cada uno de nosotros. Así que, hermano, yo te sugiero y te pido de verdad que te apegues totalmente a la voluntad de Dios, porque ¿qué es lo que pasa si tú llegaras a tomar un cargo que no te pertenece? Un cargo para el cual no fuiste llamado, porque así lamentablemente sucede en muchas iglesias. Hay gente que ostenta cargos para los que no fueron llamados, desafiando a Dios, desafiando la voluntad de Dios. Bueno, hermano, este pecado de ostentar un cargo que no nos pertenece, comúnmente muchos predicadores le llamamos usurpación de cargos. Quiero aclararte algo antes de avanzar. No vas a encontrar en la Biblia específicamente este pecado, usurpación de cargos. Así le llamamos nosotros porque, vaya, eso es lo que es, ¿no? Cuando tú ocupas un lugar que no te pertenece, se le llama usurpación. Sin embargo, en la Biblia no lo vas a encontrar como tal, solamente quería aclarar eso. Pero sí nos enseña la Biblia a través de diferentes pasajes que ocupar un lugar que no te corresponde es pecado. Y no creas tú que vas a salir librado de dicho pecado. Dios trae grandes castigos, terribles castigos en contra de la gente que ostenta ministerios que no le corresponden. ¿Cuál es el ministerio más ocupado ocupado por gente que no es llamada para eso? ¿Cuál es? Es el pastorado, hermanos. Muchos desean ser pastores porque creen que van a someter a la iglesia a su voluntad, porque creen que van a tener poder sobre un grupo de gente, y están muy equivocados. Están muy equivocados y creen que Dios los va a respaldar, porque Dios no respalda a nadie que no haya llamado a Él. ¿Cuáles son esos pasajes, hermano, que podemos ver y que nos pueden dar un ejemplo acerca de lo que te estoy mencionando? Bueno, seguramente tú te recordarás del rey Saúl. ¿Te recuerdas tú cuál fue el acto que provocó la caída de su ministerio? Bueno, si no te acuerdas en este momento, yo te lo recuerdo. En algún momento él va a una guerra donde el profeta Samuel le dice que espere a que él llegue para ofrecer holocausto. Dice la palabra que cuando Saúl vio que la gente se empezaba a ir y se empezaba a quedar él solo, él se apresura y ofrece un holocausto. Ojo, este holocausto que él ofreció solamente lo podía ofrecer el profeta Samuel. Saúl no tenía permitido de parte de Dios ofrecer este sacrificio. Lo ofrece Saúl cuando él no debió de haberlo ofrecido, sino que debió de haber esperado al profeta Samuel. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues usurpar un cargo, una función para la cual él no había sido llamado. ¿Cuál fue la consecuencia? Obvio, tú lo conoces, que su ministerio, su llamado a ser rey, en ese momento terminó, hermanos. Y empezó una serie de problemas impresionantes para el rey Saúl que duraron muchos años, hermano. Fueron años de frustración, años de una tremenda tristeza, hermano, para el rey Saúl, años de ser atormentado, hermano, porque Dios ya no lo respaldaba, Dios lo abandonó. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando alguien toma un lugar que no le corresponde. Así como Saúl, tú podrás echar a perder tu vida si tomas un lugar que no te pertenece. Pero te tengo otro pasaje más, hermano, para que esto te pudiera quedar bien claro. Otro personaje que hizo algo parecido es el rey Usías, rey de Judá. Tú lo puedes ver en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versos 16 en adelante. Dice la palabra que Usías fue llamado para servirle a Dios como rey desde muy jovencito. Si no mal recuerdo, me parece que tenía 16 años cuando fue llamado por Dios para ser rey. Y dice la palabra que durante muchos años de su vida, él honró a Dios según el ejemplo que sus padres le habían dado. Él era descendiente, obviamente, del rey David, y la familia, los descendientes del rey David, siempre fueron muy apegados a Dios. Pero sí tuvo algunos que tuvieron algunos desvíos, como por ejemplo Salomón e incluso este rey Usías, que dice que llegó a ser tan próspero y tan bendecido por Dios porque obedecía a Dios en todo, que su corazón se hizo orgulloso, se enorgulleció. Y llegó un momento, hermano, en el que él quiso ofrecer incienso en el templo, quiso quemar incienso en el templo, cuando era algo que a él no le correspondía. Le correspondía solamente a los levitas y sacerdotes ofrecer incienso. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Si tú lees ese pasaje te vas a dar cuenta de que el castigo sobre él fue gravísimo. Dice la palabra que cuando él tenía el incensario en su mano, el artefacto en el cual los levitas metían el incienso,
Dice que llegaron los sacerdotes y lo reprendieron, hermano, por estar haciendo esta labor. En ese mismo momento en el que los sacerdotes lo reprenden, dice la palabra que inmediatamente cayó sobre todo su cuerpo lepra, hermano. Lepra, lo cual es símbolo de pecado, hermano. Y en aquella época era una enfermedad terrible y mortal. ¿Cómo terminó sus días este rey? Dice la palabra que murió varios días después a consecuencia de la lepra. Pero quiero que tomes en cuenta, hermano, que Dios sí ve este tipo de cosas. Él ve cuando alguien toma un puesto que no le corresponde. Él ve cuando alguien quiere brincar una autoridad. Y tienes que estar consciente, hermano, de que si quieres servirle a Dios, tienes que apegarte 100% a su voluntad. Tienes que buscar su voluntad y no jugarle al valiente, hermano, porque puedes llevarte una desagradable sorpresa. Muchos dicen que Dios es misericordioso, y ciertamente lo es, pero no tienes que pasar por alto que Dios también es justo y te va a castigar si haces algo que está fuera de su voluntad. Dice la palabra, hermanos, en el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los que la guardan. Hermano, esto nos enseña que si hay algo que se hace fuera de la voluntad de Dios, nunca va a prosperar. Así es que si tú conoces a alguien que está tomando un cargo dentro de la iglesia que no le corresponde, compártele este mensaje, hermano, compártele estos pasajes de la Biblia que te estoy dando, porque no va a prosperar y lo único que va a obtener es la molestia de parte de Dios, un castigo y una terrible frustración, porque no va a prosperar. Hermano, por otro lado, si tú tienes un llamado de Dios y quieres hacer uso de él inmediatamente, tienes que tener en cuenta también que tienes que buscar de parte de Dios cuál es ese momento para empezarlo a ejercer. A veces no es inmediatamente, hermano. Puedes cometer errores y tú sales antes del tiempo que Dios quiere. Una prueba de ello es Moisés, hermano. Moisés tenía el llamado de parte de Dios para liberar al pueblo, pero él quiso empezar a actuar antes y provocó que esos planes que Dios tenía para Moisés se retrasaran al menos 40 años más. Tú sabes que el ministerio de Moisés, su ministerio de libertador, empezó cuando él tenía 80 años. ¿Por qué, hermano, esperar tanto si nos podemos apegar a la voluntad de Dios y hacerlo esto en el momento más adecuado? No te olvides de esto, hermano, que el Señor te bendiga. Y si te gustó este devocional, compártelo con tus amigos cristianos y también con los no cristianos. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.